Hola, un saludo. Espero se encuentren bien. Y pues bueno, pues realmente quise hacerles este video a las personas que no pudieron asistir por cualquier motivo, porque pues bueno, lastimosamente no se grabó la primera sesión de este sábado pasado. Así que pues bueno, si pueden eh, unirse a la siguiente sesión, pues bueno, este video pues les va a servir para no perderse de lo que se comentó, lo que se habló y pues bueno, para seguir el hilo de las explicaciones para el próximo encuentro. Así que pues bueno, sin más espera, pues bueno, aquí les explico brevemente eh, este, este espacio pues va a tener al menos dos divisiones. Una primera en la que se va a introducir eh, un poco y pues realmente bastante básico a la teoría de grafos. Realmente es una explicación que nos va a servir para poder entender luego el grafo del deseo. Am, Así que pues bueno, no es que sea una explicación eh, tan, tan a profundidad sobre las matemáticas y sobre esta teoría y am, estudio de y abordaje de las matemáticas, pero pues bueno, tampoco es que vaya a ser muy simple, espero. Entonces, bueno, en primer lugar, les quería mostrar de todas maneras sobre qué psicoanálisis estamos tratando, porque de todas maneras debemos ser conscientes que el psicoanálisis tiene así como varias escuelas, varias formas de formación, también hay varias formas de interpretación. Al menos entender que de todas maneras es una teoría práctica que se distancia de lo que ahorita en esta época encontramos desde la psicología eh, y su base epistemológica son las neurociencias. Realmente la mayoría de los postulados psicológicos que se plantean ahorita apuntan hacia lo neurológico, de la manera en la que el cerebro incide en una acción, en una toma de decisión, en cualquier psicopatología. Sí, en ese sentido es epistemológicamente interesante y más teniendo en cuenta las modificaciones y también condiciones que nos pone este, esta forma de pensamiento de la psicología de manera ética, porque encontramos que la responsabilidad ahora parece ser también una forma que se ha desdibujado un poco con esta propuesta, porque ahorita encontramos que realmente una persona eh, ha actuado de cierta manera, ha pensado una cosa o pues sencillamente tiene una cierta condición actual según el nivel de cualquier neurotransmisor que tiene o pues eh, de cierta manera también si tiene alguna condición previa estructural. ¿Sí? En ese sentido no es que por supuesto se desconozca de cualquier manera el hecho de que las modificaciones estructurales sí o sí modifiquen eh, la condición del ser humano, pero pues cuando todo eso realmente nos indica que está dentro de los parámetros que podemos mencionar son normales, entonces encontramos que cualquier modificación, por leve que sea, ya justifica de cualquier manera lo que le está pasando a una persona. Sí, entonces hasta eh,
las vitaminas, ¿sí? El nivel vitamínico que tenga una persona también suele ser eh, un causante para eh, dificultades presentes como la falta de motivación, eh, pensamientos más o menos fatalistas, sí, lo que encontramos como depresión en la actualidad. Entonces, es importante reconocer eso, eh, justamente porque, pues bueno, la propuesta que intenta pensar eso y espero también intente hacer algo diferente es justamente la del psicoanálisis, ¿sí? Am, pero también debemos entender que eh, hay varias corrientes de pensamiento desde el psicoanálisis que aunque critique esto de manera abierta, realmente tiende a caer muy fácilmente en esto, ¿sí? Y más cuando, pues, insisto, descuida lo que es y apunta a, a su base teórica epistemológica, ¿sí? Am, en Lacan encontramos que, pues bueno, claramente estas bases teóricas apuntan hacia lo matemático. Y es que muchas veces encontramos en varias explicaciones que nos intentan hacer un poco más amena la teoría de Lacan, que este autor, este psicoanalista francés, utilizó la matemática solamente para formalizar o tratar de darle un poco más de bases serias a sus postulados. Y me parece que es más bien lo contrario. Eh, espero que esta explicación de cómo entiendo que se debe leer eh, el grafo del deseo y pues bueno también otras teorías de este autor deben entenderse diferente. Primero que debemos entender al menos un poco, ¿sí? Estas bases matemáticas para entender lo que nos dice después desde el psicoanálisis y no al revés, porque nos vamos a confundir muchísimo o pues sencillamente vamos a tomar, como casi siempre se ha tomado, la base matemática de esta enseñanza de Lacan como pues un simple paso, ¿sí? Una, una simple idea, a veces hasta delirante, que encontramos de este autor como para que dejémosla a un lado, no la pensemos, es que es complicado. Suena interesante eso sí, porque sin duda alguna muchas personas lo encuentran de esta manera, pero lo descartan inmediatamente porque para ellos no tiene que ver con el psicoanálisis o pues por otra parte pues eh, es muy complicado, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, eh, pues hay que hacer una diferencia de esa forma de entender el psicoanálisis y más entendiendo que pues hay una diferencia teórica epistemológica importante entre los que no, lo que plantea Freud y lo que plantea Lacan. Eh, Poder entender esto realmente nos salva de la idea de, primero, por un lado, forzar lo que eh, nos dice Lacan y tratar de meterlo de cualquier manera a la teoría de Freud, ¿sí? Diciendo que pues Freud se adelantó a, a los postulados de Lacan diciéndolo de otra forma. Y realmente sí, hay varias cosas que sí, que encontramos muy, pero muy importantes, súper interesantes y muy necesarias que Freud eh, habló, explicó y que a veces no pudo ver el alcance que tuvo esa, esa forma de estructurar la teoría, la práctica y con ello pues la realidad humana, ¿sí? Pero hay otras cosas que no. Y esas son las que los invito a pensar,
a cada una de las personas que puedan escuchar esta, esta explicación, que nos empujan a esto, ¿sí? A una base neurocientífica, ¿sí? No digo que esta sea mala, por supuesto, pero eh, sí es importante tener claro que esto, ¿sí? Nos plantea una condición humana diferente a la que nos lo plantea Freud y no lo que lo plantea Lacan. Y aún así, lo que plantea Freud tiende un poco a eso, ¿sí? Según como nosotros lo leamos. Y en ese sentido, pues hay varios de los postulados de Freud que nos muestra que apunta sus explicaciones hacia lo biológico, hacia el cuerpo biológico. Y en ese sentido encontramos que para él el malestar del ser humano, ¿sí? Del hombre, comienza en lo biológico. Uno de sus postulados más importantes, y que claramente lo es para el psicoanálisis y su práctica clínica, es la pulsión. Y para él el malestar comienza acá. Esto es lo que empuja a lo psíquico a tener que intentar resolver lo que le pasa aquí al cuerpo biológico, las sensaciones, ¿sí? El intento de liberar las sensaciones del cuerpo. A diferencia de Lacan, que nos dice que el malestar del ser humano está afuera, ¿sí? Y luego esto afecta a su cuerpo. Es muy diferente. Fíjense cómo Lacan centra su atención en el discurso o en el otro, para decirnos que ahí es donde encontramos lo que le da dificultades al ser humano. Y es a nivel psíquico que intenta, por supuesto, pues tramitar esto de la mejor manera, modificando el cuerpo. Mientras que Freud lo piensa al revés. Y en ese sentido, gran parte de la enseñanza de Freud también la podemos ver en términos evolucionistas. Nos dice que las mismas necesidades psíquicas, insisto, por supuesto, psíquicas, de un niño es diferente a una persona adulta o adolescente, ¿sí? Tres ensayos de teoría sexual nos muestra eso. Si lo pensamos en términos de Lacan, esto podría también ser más o menos igual, con la diferencia, claro está, de que no nos centramos tanto en las necesidades biológicas y que con ello vaya a tener condiciones específicas para el pensamiento, para lo psíquico, ¿sí? De esa persona, sino que la sociedad es la que nos hace pensar de determinada manera lo que le está sucediendo a esa persona en cada una de estas etapas. Entonces, en ese sentido, pues claramente encontramos que hay mucha diferencia entre un bebé y un anciano a nivel biológico. Pero realmente esas diferencias, más allá de lo biológico, también nos lo plantea la sociedad, el discurso, el otro con mayúscula. Entonces, si estamos trabajando aquí desde lo psíquico, ¿sí? Tenemos que centrarnos en lo que realmente nos invita a ver cómo se modifica las condiciones que nos plantea. Y Lacan nos propone esto. No significa que lo que dijo Freud esté mal, y mucho menos no sirva, pero es otro tipo de lectura, ¿sí? Es una lectura diferente.
que nos empuja a pensar sin que nosotros lo podamos evitar de una manera diferente. Entonces me parece importante realmente hacer esta diferencia porque pues bueno, por una parte es lo que eh, les quiero proponer para, para esta explicación y segundo, pues para que se adviertan que de todas maneras este esfuerzo por estudiar esta ciencia que es el psicoanálisis también no solamente está en entender qué trata de decir un texto u otro por su complejidad, sino también cuáles son, insisto, esas eh, condiciones, esos efectos que va a traer en nuestro pensamiento pensar en una cosa u otra, según, claro está, pues lo que nos plantea a nivel epistemológico, es decir, desde su base teórica. Entonces, bueno, ya en esta introducción, pues eh, sabrán o podrán adelantarse hacia dónde vamos a apuntar, ¿sí? Muy bien, entonces, pues bueno, en primer lugar, eh, frente a la introducción de la teoría de grafos, quise traerles una muy breve explicación de lo que eh, nos plantea la matemática. Y es que pensamos las matemáticas solamente como un conjunto de grandes ecuaciones en donde no entendemos qué es una diferencial, un logaritmo, ¿sí? Que es una integral, que pensamos que son un conjunto de eh, ecuaciones y fórmulas que nos permiten eh, saber el volumen exacto de una pelota, de una esfera, cuánto mide de distancia algo, cuál es su área, sí, y demás. Pero realmente esa es una forma, creo yo, bastante um, conflictiva de entender la matemática porque primero pues es una forma en la que pues lastimosamente aprendimos desde el colegio eh, acercarnos a, a, a esta disciplina tan importante desde hace siglos, ¿sí? Y segundo, pues eso nos impidió, pues desafortunadamente también, tener al menos un interés básico frente a esta práctica que realmente nos ayuda a entender mucho. Sí, Lacan nos decía que lo real se encuentra en la matemática. Entonces fíjense cómo para él lo real es esto. No tiene nada que ver con el cuerpo biológico y demás, ni con el hueso. El hueso es lo real, no. Para él era esto. Y les quería proponer pensar la matemática de la siguiente manera, de una manera más o menos sencilla. Les traía esta suma. Esta es una simple suma común y corriente. Si nos plantea que un término A más o añadido un término B nos va a dar un término C. ¿Sí? Recordemos que cada una de estas letras podría significar o ser representada por cualquier número, ¿sí? Pero he aquí lo interesante. Esta simple suma nos plantea condiciones, ¿sí? Nos dice que un término cualquiera más otro término cualquiera va a dar un término diferente, ¿sí? Eso ya es una condición. No nos está diciendo que un término A más un término diferente B va a dar A o nos va a dar B. No, para nada. Ya nos está diciendo de entrada esto, ¿sí? Esto nos abre el camino a pensar en que esta suma nos abrió un mundo determinado, un campo de acción determinado.
Y no fue al revés, fíjense. No significa que había un universo de letras y que cuando nosotros la juntamos apareció esto de la nada. No, nosotros creamos esto. Fíjense lo interesante que es esto. Porque entonces, con eso podemos pensar el psicoanálisis de una manera totalmente diferente. ¿En qué sentido? En que la realidad humana no es una, sino es según nosotros la planteemos. Según los términos que nosotros manejemos, le podemos dar sentido, lógica y por tanto estudio a esa parte del ser humano. Y así realmente podemos pensar todas las disciplinas que hay en el mundo, que estudian justamente no solamente el ser humano, sino cualquier cosa que existe. Y encontramos entonces que también así se forma su objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, no es que la medicina estudie el ser humano, sino una parte del ser humano. Y esa parte del ser humano no es que estuviese ahí per se, fue creada con la medicina. Y así también la psicología y así también el psicoanálisis. No fue que el inconsciente ya estuviese ahí. Fue Freud y bueno, también Lacan nos propone ahí pensar a Aristóteles que crearon el inconsciente. Entonces fíjense que crear solamente esta suma nos da un mundo de posibilidades más o menos restringidas. ¿Por qué? A eso quiero ir. Y es que las bases de las matemáticas es la generación y seguimiento o respeto de reglas específicas. Esto tenemos que respetarlo. Si nosotros lo planteamos, tenemos que respetarlo. Sin embargo, y esto fue algo que pensé en estos días, también tenemos que generar más condiciones añadidas, porque solo esto no va. Tenemos que añadirle otras cosas más específicas. Sí, porque yo pensaba, listo, coloquemos dos términos aquí, uno y qué tal cero, que A sea uno y B sea cero. Pero si B es cero, uy, entonces nos daría que esto es igual a uno. Y si yo quiero respetar esto, tengo que realmente colocar otra condición añadida. Y esa condición añadida sería esta, que A y B sean mayores a cero, para que esto se respete. Si vieron, no solamente basta con crear las reglas, también es importante ver hasta dónde nos llevan. Y si de cierta manera también tienen fallas, porque claramente las van a tener. Entonces tenemos que ver si cambiamos esto o le añadimos algo más para que lo respete. Esto se hace en una parte de la matemática muy bonita que se llama demostración. ¿Sí? La demostración nos permite, pues bueno, ver si se cumple o no una cierta condición planteada, ya sea como fórmula, ecuación o demás. Entonces fíjense también con esto de la demostración, lo que les acabé de decir no es que sea propiamente una demostración. Para eso se necesitan otros pasos lógicos un poco más específicos, pero bueno, al fin y al cabo pudieron ver de que esto no se podía cumplir si no añadíamos esta otra parte, ¿listo? Entonces, esta demostración nos enseña de que, pues bueno, también tenemos que tener en claro que las demostraciones, y más que todo en ciencias humanas, no solamente pueden ser observables en términos um, clínicos del término, sino también, miren, lógicos. Lógicos. Una demostración se puede hacer en términos lógicos. Así que, pues bueno, para las personas que
más o menos defiendan la postura del psicoanálisis, pueden mencionar esto con total tranquilidad. Ah, es que el psicoanálisis no demuestra nada, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera usted espera que el psicoanálisis demuestre? ¿En qué términos? ¿Sí? Porque si usted espera que el inconsciente lo metamos en una botellita y le hagamos ciertos procedimientos de reacción para ver qué sale, no, eso es imposible, pero sí lo podemos demostrar así, para que lo tengan presente. Entonces, veamos la matemática no solamente como numeritos, sino como esta posibilidad lógica que se nos abre y nos permite pensar las cosas y los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Porque los problemas claramente están. Tenemos más bien es que crear un sistema que nos permita abordar esos problemas. ¿Listo? Entonces, bueno, en ese sentido, eh, en esa muy, pero muy breve y básica explicación sobre las matemáticas, ahora sí pasemos a aspectos generales de lo que son los grafos y su aplicación en la teoría de grafos. Entonces, pues bueno, esto lo saqué de Wikipedia, tampoco es que sea un, un eh, sitio web tan terrible, no, 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 si uno lo toma con seriedad y pues también sigue su bibliografía y de dónde está basado, entonces pues realmente tiene cosas muy interesantes y mucho más también planteadas de una forma sencilla. Entonces pues encontramos aquí que en cuanto a los grafos nos dice que es en matemáticas y en ciencias de la computación, esto realmente es más o menos reciente, un grafo es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados, bueno, una interrupción ahí, disculpen, entonces retomo en matemáticas y ciencias de la computación, un grafo, ¿sí? Eh, del griego grafos, dibujo, esto es importante, dibujo o imagen es un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos que permiten representar relaciones, y esta es la segunda parte importante, relaciones binarias entre elementos de un conjunto, ¿sí? En esta, eh, en esta definición, pues bien, encontramos todo lo que es un conjunto, es un grafo, disculpen. Primero es un dibujo, ¿sí? Y segundo, representa relaciones binarias. Entonces, aunque un grafo sea una rama de estudio de la matemática, fíjense que la matemática, insisto, no solamente son numeritos, sino la forma de plantear relaciones lógicas. Y los grafos nos muestran relaciones binarias. Binarias quiere decir de a dos, uno a uno. ¿Sí? Esto es importante, por favor, que lo tengan muy presente, porque nos va a ayudar a abordar lo que es el grafo del deseo. Entonces, en este sentido, podemos ver que en esta imagen podemos ver las relaciones binarias. Por ejemplo, aquí el uno está relacionado con el cero y con el 2. Pero cuando nos dice que son relaciones binarias, aunque estos dos estén relacionados, no podemos decir, estén conectados, más bien conectados a dos números o dos elementos, no podemos decir que su relación sea a la vez, ¿sí? Tenemos que decir o va hacia el cero o va hacia el 2, ¿sí? Tenemos que elegir. Es fundamental que tengan eso presente. No importa que estén conectados, su relación no es a la vez. Entonces, pues por otra parte, nos menciona en otra parte de su definición eh, y su aplicación que desde el punto de vista práctico
grafos permiten estudiar las interrelaciones entre unidades que interactúan unas con otras. Por ejemplo, en redes de computación, de computadoras, eh, también conexiones de cables, ¿sí? Conexiones inalámbricas. Miren cómo realmente una simple aplicación de lo que es un grafo nos permite hoy en día, tener esto, con lo que realmente nos aburrimos si se pierde el internet inalámbrico, el wifi. Muy interesante, ¿no les parece? Cómo solamente esto nos lleva a esto mucho más complejo. Sin olvidar de que aunque esto se vea sumamente complejo, no deja de tener en su base esto que es muy simple, muy sencillo. Esto, aunque tengan muchos puntos unidos, no deja de tener una relación binaria, uno a la vez. Que sucede en diferentes partes, eso es diferente. Por ejemplo, que este punto se relacione con sus demás puntos y que este otro punto también lo haga desde otra parte, ¿sí? Y que al final se puedan unir en algún centro, en algún punto, sí, ¿por qué no? Pero insisto, no es que suceda esto todo al mismo tiempo, es una cosa a la vez. Entonces también así vemos como ahorita en la actualidad hay una eh, lo que está más o menos a la moda, que es el aprendizaje neuronal de la inteligencia artificial, de la IA, que funciona así. Una IA comienza con algo básico, después se relaciona con otra cosa, y después con otra cosa, y después eso vuelve a lo mismo, y después se relaciona, y así va aprendiendo. Entonces también como desde esto que es el grafo podemos también decir que es el aprendizaje. Pero bueno, no nos vamos a meter con eso, ¿sí? Pero fíjense lo interesante que podemos pensar algo actual de una manera diferente, ¿sí? Entonces, bueno, en otro sentido, por otra parte, pues encontramos que no solamente se aplica esto de los grafos a áreas de las ciencias exactas, sino también a las ciencias sociales, ¿sí? Y vemos como también una persona, por ejemplo en esta imagen, se relaciona con otras, ¿sí? Gracias, pues bueno, a lo que encontramos ahorita como son las redes sociales. Entonces vemos aquí como este grafo está unido o nos muestra la representación de la unión entre, bueno, estos dos, eh, estas redes sociales, estas otras, y como varias personas que no tienen ninguna conexión entre sí pueden estar relacionadas. Y por otra parte también encontramos una aplicación muy interesante de los grafos, como lo es en la, la psicología sistémica, si esta área clínica de la psicología que estudia las relaciones familiares. Y bueno, fíjense como en esto que se llama genograma, pues encontramos también una aplicación de la teoría de grafos, como en estas representaciones de personas, cuadros y círculos, según su género, pues también se relacionan entre eh, integrantes de su familia. Entonces, los grafos se pueden aplicar de muchas maneras y pues bueno, justamente Lacan lo hizo, ¿sí? Pero insisto, y es importante que por favor no lo olviden, estas relaciones binarias son fundamentales porque realmente todas estas representaciones gráficas respetan eso. Nos dicen, por ejemplo, esta persona, aquí en este genograma, de 80 años, está relacionada, ¿sí? Con esta otra de 12 años y fíjense la distancia que hay entre ellos. Y aunque
no sea el hijo o la hija directa de esta persona, tienen una relación y por tanto también esta relación que los une entre estas otras personas que hay en medio de una forma más directa con esta o con esta otra, pues genera condiciones y nos muestra que si la relación entre esta persona o esta otra está mal, esto va a tener incidencias entre esta persona. O fíjense con esta otra, ¿sí? Que parece que no hay relaciones directas, ¿sí? Con estos integrantes de la familia, pero aún así está con esta otra persona, ¿sí? La unión entre esta familia es a través de esta. Ellos no se conocen para nada con ellos si no es por estos dos. Igual que en esta otra gráfica. Por ejemplo, aquí el 4 no tiene ninguna relación con el uno si no es a través del cero y del 3 para llegar al uno. Entonces fíjense cómo los grafos también nos muestran de manera gráfica no solamente estas relaciones de conexiones, sino también sus condiciones de relación. Y entonces en ese sentido encontramos, para finalizar, que hay dos tipos de lectura u orden en los grafos. Y son dos, grafos no dirigidos y grafos dirigidos. En los grafos no dirigidos, que son estos primeros, ¿sí? Nos dice que la relación o lectura de este puede ir y venir sin ninguna restricción. Que A está relacionado con B, así como B está relacionado con A, ¿sí? Relacionado, ¿sí? Relacionado. Mientras que aquí, en el grafo dirigido, A está relacionado con B, pero B no tiene posibilidad de conexión con A, ¿sí? Entonces, este sí nos tiene y nos pone ciertas condiciones restrictivas en su lectura. Entonces, ténganlo presente porque es que fíjense, en este, volvamos a esta pequeña imagen, como nos muestra, por ejemplo, que no podemos llegar del 1 al 4, no hay manera. Están conectados, fíjense. Hay líneas que los conectan, pero no pueden relacionarse. Y también nos pone condiciones como hace un momento les decía. Si queremos llegar del 4 al 2, no podemos hacerlo, fíjese, a través del 0 y del 1. Tenemos que pasar, si queremos pasar por el 1, del 4 al 0, al 3, luego ahora sí al 1 y ahora sí al 2. Fíjese cómo tener esto presente y claro nos va a permitir enfrentarnos, ¿sí?, a este gran monstruo. Porque ahora sí podemos al menos saber cómo leer esto y saber qué condiciones nos muestra esto. Aunque nos falte saber qué significan cada uno de estos términos. ¿Sí? Ya de entrada podemos decir que esto es un grafo dirigido por estas flechitas. Y nos dice que que si queremos pasar hasta acá, tenemos que pasar por acá, ¿sí? No por acá, porque fíjense, si iniciamos desde acá y subimos y nos vamos por esta parte y subimos, llegamos acá. Pero fíjense, no podemos subir por acá. No podemos.
tenemos que devolvernos o pasar por acá, subir y ahí sí, llegar acá. Fíjese cómo esto tan sencillo desde las bases matemáticas que nos plantea Lacan, podemos hacernos un poquito, solo un poquito al menos, más fácil nuestro estudio en psicoanálisis. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esto es al fin y al cabo lo que les quise mostrar frente a lo que abordamos este sábado. Y pues bueno, no, eh, no sobra recordarles que vean este video, que es una, por supuesto, una explicación mucho más amplia, mucho más detallada de qué son los grafos. Fíjese cómo este simple juego de niños nos dice en el video ya era una aplicación bastante avanzada de lo que es un grafo, ¿sí? Y nosotros sin darnos cuenta de que ya estábamos haciendo matemáticas, jugando. Entonces esa es la idea, intentar divertirnos en este espacio, pues bueno, entendiendo que la diversión no es solamente reírnos, sino que bueno, es también disfrutar de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, pues eh, no le huyamos a algo que nos traumatizó o nos generó muchas dificultades en una parte de nuestras vidas como son las matemáticas y que pues por tanto no queramos saber nada de ellas, no, para nada. Realmente solamente está en el hecho de cómo aprendemos las matemáticas y también cómo las aplicamos a nuestra vida diaria, ¿sí? Y en ese sentido, pues bueno, anímense a estudiar o a ver un poquito de matemáticas con lo que nos plantea principalmente Lacan dentro del psicoanálisis, ¿sí? No es que ya nos volvamos expertos, ni mucho menos en matemáticas, pero pues bueno, al menos sí darnos a la tarea de que si nos habla en términos matemáticos, pues será por una razón más allá de la de sonar más serio. No, es para darnos a nosotros realmente las herramientas conceptuales y teóricas para primero formar una, un campo de aplicación, crear un mundo para dentro de ese mundo abordar el problema y no al revés. Y no es que el problema ya nos forme realmente un mundo, porque si es así, realmente no llegaríamos a soluciones prácticas, rápidas, eh, aplicables, ¿sí? Y cuando hablo de rápido no hablo en términos temporales, sino en términos prácticos. Este video nos muestra cómo la teoría de grafos permitió ver que un problema no tenía solución, ¿sí? Que es la cuestión cuando habla de los puentes de Königsberg. Igual acá aquí nos propone entonces, el problema no es pensar el deseo, el problema es que no tenemos algo con qué pensar el deseo. Y por eso nos propuso esto, un grafo, para enseñarnos que el deseo no solamente es un concepto, sino una dinámica, algo que está en movimiento y que sí o sí tiene un principio y que sí o sí tiene que pasar por ciertos puntos específicos para llegar al deseo, que el deseo no se llega solamente por voluntad, ni por gusto, ni porque se haya analizado una persona 20 años, que el análisis realmente le permita a esa persona transitar por esto de una manera un poco más tranquila y mucho más consciente, por supuesto, es diferente, pero no se puede saltar cosas, no se puede saltar este piso,
no puede llegar al segundo piso de la nada, no. Insisto, y con esto para finalizar, que la matemática nos plantea condiciones que debemos respetar. Y Lacan nos planteó esto para que no lo sigamos con los ojos cerrados, sino que sepamos que si queremos pensar el deseo, tenemos que pensar esto y otras formas de la condición humana de forma condicionada, con reglas que hay que seguir. Pero estas reglas no son impuestas por la persona, no son impuestas por su dificultad, por su malestar, sino son condiciones que nosotros planteamos para abordar ese malestar de la persona. ¿Sí? Y para pues, los que tienen una formación de psicología, no piensen que ese condicionamiento del que les hablo es el condicionamiento clásico. ¿Sí? Son las condiciones matemáticas, que aunque funcionen igual, apuntan a algo diferente, a una ética diferente. ¿Listo? Entonces, pues con esto, agradecerles por su tiempo de escucha y pues bueno, espero a las personas que puedan asistir el próximo sábado. Entonces les mando un abrazo y espero que estén muy bien. Hasta pronto.